Somos el equipo 3 y vamos a presentar el tema de disección en rata. El equipo está conformado por Diana Polonio, Elba Benavides, Arlet Mireles, Paola Osorio y Jimena Pacheco. Cuando se lleva a cabo la disección de una rata o cualquier otro animalito, es necesario someterlo al proceso de anestesia, el cual consiste en la ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de su totalidad provocada por la administración de un fármaco. Este proceso consiste en 3 etapas: la preanestesia, la anestesia y la postanestesia. La primera etapa, que es la preanestesia, es todo procedimiento o administración de fármacos previos a la anestesia. Consiste en la valoración clínica de un animal con el fin de determinar el riesgo anestésico y las modificaciones de la pauta anestésica que permitan compensar las posibles alteraciones en la fisiología. Los métodos empleados comúnmente pueden incluir la amnesis, la exploración física y los métodos de laboratorio diagnósticos, aunque las modificaciones dependerán de la alteración fisiológica concreta del animal. En general, se emplearán dosis inferiores en animales debilitados y preferentemente técnicas no agresivas. En sí, durante este periodo se administran fármacos para tranquilizar al animal. La tranquilización suele tener como finalidad la reducción o abolición de la ansiedad y el miedo del animal ante procedimientos a los que no está acostumbrado. En general, en la rata o el ratón no se requiere una tranquilización previa a la anestesia. La segunda etapa, que es la anestesia en sí, consiste en el paso de un estado de conciencia a un estado de anestesia mediante la acción de fármacos anestésicos administrados por vía enteral, parental o inhalatoria. En la mayoría de los roedores se utiliza preferentemente la vía intraperitoneal. Se utiliza esta vía por ser menos dolorosa que otras vías de administración y porque en animales pequeños permite administrar volúmenes relativamente grandes de sustancias solubles, tales como los anestésicos en este caso. El procedimiento de la vía o inyección intraperitoneal consiste en 3 pasos. Primero se coloca al animal tomado del cuello, inmovilizado con las manos por otra persona. El animal debe estar boca arriba, ligeramente inclinado y la cabeza hacia abajo. Se recomienda mojar y cepillar el pelo del cuadrante inferior izquierdo para exponer la piel y posteriormente limpiar con alcohol. Después, en el cuadrante inferior izquierdo se introduce la aguja con un ángulo de 30 grados, ligeramente a la izquierda de la línea media del ombligo, como se muestra en la imagen. Por último, se debe de esperar hasta que cese la resistencia de la rata. La última etapa del proceso de anestesia es la postanestesia, el cual es el paso del periodo de inconsciencia producido por la anestesia al de conciencia. De forma óptima, se espera que el animal se recupere de la misma, recobrando la conciencia una vez que el procedimiento ha finalizado. Recordando que esta recuperación debe ser gradual y libre de excitación, permitiendo que el animal recobre su situación fisiológica lo antes posible. Después de anestesiar a la rata, sigue el proceso de la disección. Se recomienda colocar al organismo sobre una superficie plana para poder realizar los cortes necesarios. Primero se hace un corte de la piel a lo largo del cuerpo y después cortes que se extienden hacia las patas. Un corte que abarque las 2 patas delanteras y otro las patas traseras, teniendo cuidado de no ejercer tanta presión para no perforar los órganos. Una vez realizados los cortes, se abre con cuidado la piel, ayudándose de pinzas y se sujeta con alfileres, y después de eso se corta el músculo. De esta forma se verán los órganos que se encuentran en el abdomen y los órganos reproductores. Para observar los órganos y partes cubiertas por la caja torácica, se debe extender el corte hacia el cuello del organismo y separar las costillas. De esta manera se podrá ver, por ejemplo, el corazón, pulmones, tráquea y esófago. Y por último, para la disección de la cabeza, primero se necesita quitar la piel que la está cubriendo y romper el cráneo para observar el cerebro, cerebelo y médula espinal. Voy a platicar sobre las clasificaciones de los tejidos en la rata. Vamos a empezar con la primera imagen, que es un tejido de la aorta de la rata. Y como ya sabemos, la arteria principal del sistema circulatorio de los mamíferos pues es la aorta.
Esta suministra sangre oxigenada a las otras arterias del cuerpo. Y generalmente la pared de la aorta está compuesta por 3 capas de tejido, la mitad de las cuales es gruesa y elástica, porque esta elasticidad permite que la aorta se destienda lo suficiente para acomodar la sangre que circula por ella cuando el corazón se contrae. Otro de los tejidos muy importantes es el tejido cerebral de rata, que se presentan en las imágenes de la diapositiva. Y mucho de lo que se ha aprendido sobre el cerebro humano se ha descubierto a partir de la investigación del cerebro de rata. El cerebro de rata se ha implementado mucho como modelo animal para muchas enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson. De hecho, fueron estos estudios en los que se llevaron en rata para el descubrimiento fundamental de esta enfermedad, que fue por la pérdida de dopamina en el cerebro. Bueno, en la siguiente diapositiva se pueden observar los distintos tipos de tejido que existen. Entre estos se encuentra el tejido del diafragma, el tejido del epidídimo y el tejido del esófago. Hablando primero del tejido del diafragma, el diafragma divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal en los mamíferos a través de una participación de músculo esquelético y tejido conectivo. Cuando está relajado, el diafragma se arquea como una cúpula y está en estrecho contacto con los pulmones y el corazón. Además de su función en la respiración, el diafragma participa en los procesos digestivos y en expulsión de desechos. Otro de estos es el tejido del epidídimo, el cual las células halo están presentes en todo el epitelio del epidídimo y se han descrito como linfocitos o monocitos. La capa epitelial está rodeada de tejido conectivo y células musculares lisas. El epidídimo es un tubo espiral estrecho que conecta cada testículo con el conducto deferente correspondiente y sirve como vía de transporte y lugar de almacenamiento para los espermatozoides. Por último, tenemos el tejido del esófago. La función del esófago es mover los alimentos mediante un movimiento peristáltico, que es el resultado de la interacción de las fuerzas tisulares de la pared esofágica, el cual consta de tejido conectivo, músculo liso y tejido conjuntivo. En la siguiente diapositiva se observan los distintos tejidos, como lo es el tejido de pulmón, el tejido de ilión y el tejido muscular de corazón de rata. Hablando primero sobre el músculo cardíaco, este comprende la mayor parte del corazón de los mamíferos, que está conformado por tejido cardíaco y también contiene nervios, vasos sanguíneos y válvulas. La contracción rítmica del músculo cardíaco impulsa la sangre a través de las cavidades hacia los vasos sanguíneos que lo conectan. Hablando del tejido del ilión, la superficie interna del ilión está cubierta con pequeños apéndices similares a dedos conocidos como vellosidades, el cual está conformado por tejido iliar y el tejido linfoide asociado al intestino. Por último, tenemos el tejido del pulmón, los cuales son órganos muy elásticos compuestos por tejido conectivo y células especializadas que forman millones de diminutos sacos de aire denominados alvéolos. El tejido de la glándula mamaria de los roedores comienza en la vida uterina y se completa luego de la gestación. Diferentes hormonas y factores de crecimiento controlan el desarrollo mamario. Y la rata posee 6 partes de glándulas mamarias, dispuestas bilateralmente en la zona ventral. Está rodeada por una cápsula de tejido conectivo tipo fibral altamente vascularizado. El tejido de ovario está formado por un epitelio germinal simple cúbico que descansa sobre una fina capa de tejido conectivo, y el ovario realiza 2 funciones, la cual es la secreción de hormonas esteroides y peptídicas, y así también en el desarrollo de los folículos, que culmina con la ovulación. El tejido oviducto está compuesto con un epitelio cilíndrico simple ciliado, que consta de 2 tipos de células principales, que son las células secretoras no ciliadas y las células ciliadas. Su principal función es el transporte y maduración de gametos. El tejido de la placenta entre humanos y ratas es muy similar, es de tipo hemocorial, que quiere decir que el tejido fetal penetra el endometrio hasta el punto de estar en contacto con la sangre materna. Este tipo de placenta está presente en primates y en muchos roedores. La principal función consiste en regular el intercambio fisiológico entre el feto y la madre. El tejido vaginal está constituido de epitelio y una lámina propia, que es tejido conectivo. La vagina también permite la reproducción de la especie y está formada por 4 capas concéntricas llamadas túnicas.
El tejido del recto está compuesto por tejido conjuntivo laxo cubierto por un epitelio plano que corresponde al mesenterio y además también contiene algunos vasos sanguíneos, fibras nerviosas y tejido adiposo. El tejido estomacal está conformado por tejido conjuntivo laxo rico en tejido linfoide difuso. Es delgada y contiene fibras de colágeno y reticulares. Y la principal función del estómago se ocupa de descomponer los alimentos antes de llegar al intestino para absorber todos los nutrientes. Y finalmente tenemos el tejido del corazón, el cual está compuesto de células musculares cardíacas, que son mucho más cortas que las musculares esqueléticas. Son densos porque aquí se acumulan numerosas proteínas que forman parte de complejos de unión, como desmosomas, unión adherentes y uniones estrechas. Y pues la principal función del corazón es bombear sangre a todas las partes del cuerpo, así como suministrar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo y eliminar el dióxido de carbono y los elementos residuales. Plano anatómico. Podemos observar los diferentes planos, como es el sagital, que es horizontal dejando mitad y mitad igual, así que se refiere a un corte simétrico. Después tenemos el transversal, que es la mitad horizontal dejando cabeza y patas delanteras, y cola y patas traseras. El plano frontal es cabeza y espalda separado de patas y sería de forma horizontal. Aquí a su vez también encontramos las regiones, que es la dorsal próximo al dorso anterior, ventral próximo al vientre inferior, craneal próximo a la cabeza anterior y distal próximo a la cola y proximal. Entre las regiones podemos decir que la mayoría se encuentra entre el área ventral, sin embargo el sistema endocrino se encuentra en la cavidad craneal. En este apartado podemos observar los sistemas y órganos que componen a la rata. Para ello fue necesario realizar una disección. Se empezó por un corte longitudinal obteniendo un plano sagital. El primer sistema identificado es el sistema digestivo, el cual sirve para procesar los alimentos para descomponerlos en energía. Aquí se observa el mesenterio con los vasos sanguíneos, el hígado, el cual es más oscuro, el estómago, el ciego, el cual es uno solo de mayor grosor que los intestinos, los cuales son más largos. Primero está el delgado, que comienza en el duodeno, presente en el mesenterio. Y al finalizar, el intestino grueso, en el cual se encontró heces fecales. Este sistema termina en el recto y ano. Después continuamos con el reproductor. En la primera imagen se observa el de una rata hembra, el cual posee ovarios, cuerpo uterino, uretra, vagina y vejiga. En el macho se observa la próstata, las vesículas seminales, el pene, testículos y vejiga. Posteriormente se observa el respiratorio, sirve para el intercambio de gases y la oxigenación de sangre. Se observa la tráquea, los pulmones y el diafragma. El circulatorio proporciona la sangre y los nutrientes al cuerpo por el conjunto de venas y arterias. Aquí se aprecia el corazón, el cual en la parte superior se encuentra el timo, pero el corazón tiene sus aurículas y ventrículos, los cuales se contraen en cada ciclo cardíaco. Para finalizar tenemos el sistema endocrino, el cual está principalmente en la parte de la región craneal. Posee el meninge, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. Se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. En la imagen de al lado se aprecian las partes internas, que son el mesencéfalo, el robencéfalo y el hipotálamo, disencéfalo y telencéfalo, que componen el encéfalo.